El tema de hoy es estableciendo senderos. Y para mis hijos, un día yo tomé la decisión primeramente de orarle a Dios y luego pues conocer a quien ahora es mi esposa. Y aunque ellos no sabían, o ahora pueden entender, que yo estaba estableciendo sendero para sus vidas. Para los que están solteros acá saben y deben de saber que cuando usted se enamora de alguien, usted está escogiendo, si es un hombre, está escogiendo quién será la madre de sus hijos. Espero que sepa escoger bien porque está estableciendo el sendero de sus hijos. Para los hombres, cuando escogió o escoge a una mujer, está escogiendo a la madre de sus hijos, pero la mujer también está escogiendo al padre de sus hijos y está estableciendo senderos para ellos. Para nosotros, cuando llegamos acá, estábamos estableciendo senderos para nuevas generaciones. Y ahora vamos a un lugar y créalo que Dios nos está acelerando porque estamos estableciendo senderos. Yo entiendo que quizás algunos todavía necesita el Señor sacudirlo para despertarlo y darse cuenta que cada día que pasa no lo va a volver a vivir y no lo podemos desaprovechar. Por lo tanto, si eres soltero y estás pensando en casarte, espero que te fijes en un hijo o una hija de Dios porque estás estableciendo senderos para tus hijos, para que luego tus hijos no padezcan las consecuencias de tu falta de sabiduría. Y ojo, tus necesidades, tus deseos no deben de ser la razón propicia o la mejor para escoger con quién te casas. Al establecer senderos, cuando decides, debes de escoger a alguien donde en tu matrimonio se honre a Dios en todo lo que se hace. Para que no luego te lamentes y no solamente no estableces senderos, sino te apartas del camino y sufres las consecuencias. Lo hemos vivido por tantos años. Pero en la iglesia, todos los que hemos conocido del Señor, sabemos que Dios nos ha llamado a ser los que vamos a establecer esos senderos para aquellos que no lo conocen. Y hay una diferencia. Mi esposa leyó un verso sobre la herencia. Y entiendo que muchos de nosotros queremos establecerle el futuro de nuestros hijos dejándoles una herencia. Pero muchos han dejado una herencia y después de unos meses y años ya nadie lo recuerda por la herencia que dejaron. Porque la herencia que usted deja, se la deja a alguien. Pero el legado que dejamos, lo dejamos en alguien. A todos ustedes no les voy a dejar una herencia. Y aunque la tuviera y se la diese, usted no la valoraría, posiblemente usted la malgastaría. Pero les puedo dejar un legado en ustedes. Lo estoy hablando a nivel personal, pero usted tiene que pensar lo mismo. Cuando dejamos un legado, lo dejamos en la persona. Eso es eterno, eso no es perecedero. Cuando los padres dejamos en un hijo un legado, le establecemos valores y principios que le van a servir para toda la vida. Y tristemente muchos de nosotros no nos congregamos, no nos comprometemos con Dios porque estamos afanados en adquirirle bienes materiales para dejar de herencia a alguien. El problema es que estamos preparando una herencia para nuestros hijos, pero no nos estamos preparando, dejando un legado a quienes van a recibir la herencia. Y Dios quiere que nosotros establezcamos senderos para las nuevas generaciones. En el orden espiritual,
para el que no conoce de Dios, que nosotros les marquemos y les mostremos el camino por el cual ellos tienen que caminar para llegar al propósito que Dios quiere en sus vidas, empezando porque ellos acepten al Señor Jesucristo y lo conozcan como el Señor y Salvador de sus vidas. Para los casados que tenemos familia, pues obviamente nosotros tenemos que dejar establecer, tomar decisiones. Muchas cosas que usted y yo disfrutamos hoy, alguien fue el que inició. Pero muchas cosas que nosotros estamos haciendo establecen el camino para que alguien llegue a un destino y un propósito que usted quizás no va a llegar. Con los hombres decíamos que los hombres Dios nos pone para guiar. Pero para guiar tenemos que saber para dónde vamos. Tristemente muchas veces queremos guiar por un sendero a alguien cuando nosotros mismos no sabemos para dónde vamos. Pero no solamente eso nos detiene, sino que otros también tienen un propósito. Y en el caminar, el que va guiando quizás sigue por su camino, pero a los que venía guiando van a tomar el suyo. La Biblia dice que un día los hijos, mire el proceso de Dios, cuando nace el niño, desde el salmista dice, del vientre Dios le da una herencia al hijo y le da algo muy único. Pero luego cuando ya nace le dice al padre que lo instruya en su camino para cuando sea grande no se aparte. Pero luego cuando ya es grande le dice al hombre y a la mujer, le dice que va a dejar a su papá y su mamá y se unirá a su pareja. ¿Ve el proceso? Llega un punto donde nosotros nos apartamos, pero otros siguen su camino. En el ministerio sucede lo mismo. Y Dios nos está llevando a hacer cosas en las cuales dejemos un legado más que una herencia. Qué bueno si usted puede dejar una herencia, pero de nada sirve que deje la herencia si no prepara al heredero para que administre bien la herencia. Y el proverbista en el capítulo 13, verso 22, nos dice esto. Verso 22, capítulo 13 del libro de Proverbios. Dice, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. La riqueza del pecador se quedan para los justos. Dios no solamente nos instruye, sino que también nos hace entender que Dios quiere que nosotros dejemos una herencia. Lo interesante aquí es que habla de los nietos. Pues obviamente los nietos vienen después de los hijos. ¿Por qué resalta a los nietos? Y aquí podríamos verlo de dos maneras. Una es que cuando los padres establecemos sendero dejándole algo a nuestros hijos, o el abuelo tiene mucho como para dejarle al hijo y además de eso a los nietos, o preparó al hijo para ser un buen administrador de lo que recibe para que no solamente lo tenga, sino que lo multiplique y luego los nietos son bendecidos a través del legado que dejó su abuelo. Por eso me parece interesante que el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Si nosotros no hacemos decisiones hoy para poder dejar ese legado, para establecer ese sendero por el cual van a caminar nuestras generaciones, entonces van a haber consecuencias. Y muchos nietos sufren la consecuencia de la mala dirección y administración de sus padres. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vamos a darnos cuenta que quizás hablemos de la salvación para vida eterna, pero nosotros al dejar legado, damos continuidad a nuestra propia vida acá en la tierra. Por eso es que es muy importante dejar legado en alguien. Porque aunque tú te mueras y te vayas con el Señor y estés al lado del Señor, acá en la tierra los que se quedan seguirán disfrutando, seguirán creciendo, seguirán caminando por ese sendero que tal vez tú empezaste a establecer. Padres que están acá por el amor de Dios, no podemos vivir vidas estériles. Alguien tiene que ser marcado por lo que hacemos en esta vida.
tenemos que interesarnos en dejarnos dirigir por Dios para poder marcar el camino a las nuevas generaciones. Dios nos está preparando, nos está llevando de una manera que no solamente seamos bendecidos hoy, sino que marquemos y dejemos que otros caminen por el camino correcto. Cuando no se traza el sendero, es fácil perderse. Hay muchos obstáculos. Alguien tiene que pagar el precio. Alguien tiene que tener la sensibilidad, la dirección, la revelación, la sabiduría para saber hacia dónde dirigir. Los padres que tienen hijos pequeños deben de entender que sus hijos van a seguir la guianza suya. Y si usted no traza ese camino para que el niño le identifique, el niño se va a desviar y va a comenzar a practicar y a hacer cosas que no debe. Esa es nuestra responsabilidad en el orden familiar. Pero en el orden espiritual también. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos a un Espíritu Santo que nos revela y nos hace entender. Dice que aún aquellas cosas que son ocultas. Y aquel que no tenga esa sensibilidad, aquel que no conoce a Dios, necesita de hombres y mujeres que podamos establecerles el camino, la brecha por la cual ellos tienen que caminar. Y lo hacemos de diferentes maneras. Por eso es muy importante que aquel que no conoce al Señor vea el ejemplo nuestro y nos pueda seguir. No podemos impresionar a alguien por lo que decimos, sino por lo que les mostramos. Y muchas veces vamos a tener que lo que hizo este joven, se tuvo que poner en sus hombros a la otra persona que no se atrevía a caminar por lo desconocido. Hay ocasiones en las que Dios nos manda a pagar ese precio. Y entonces, la continuidad de nuestra vida va a llevar procesos. Va a llevar procesos. Y yo quiero que leamos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, verso del 6 al 7. Dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mire, Dios está tan interesado en que la continuidad de nuestra vida y que dejemos un legado, que establezcamos senderos para las nuevas generaciones. Tanto así que Él mismo envió a su propio hijo. Y dice que lo envió a su hijo unigénito a morir por ti, a morir por mí. ¿Por qué? Para que nosotros tuviéramos vida eterna a su lado. Pero también para que sigamos viviendo a través de las generaciones que marcamos. La vida es tan corta para alcanzar nuestros sueños. Alguien más tiene que tomar nuestro legado para llegar a nuestro destino. Si no las sabemos valorar, si no sabemos guiar, luego nos daremos cuenta que es muy tarde. Cuando ya es muy tarde, cuando las personas se desvían, cuando las personas sufren las consecuencias, muchas veces volvemos a estar así y decimos: si hubiésemos hecho esto, si le hubiésemos enseñado esto, si le hubiésemos advertido eso, pero tuvimos la oportunidad y no lo hicimos. Pueblo, Dios quiere que nosotros entendamos que a pesar de que tenemos una fecha de expiración, lo que hagamos en esta tierra puede marcar generaciones, puede marcar vida,
puede establecer personas. Mire, si usted hace un buen trabajo con sus hijos y sus hijos son sabios, sacan una carrera, le sirven al Señor, van a formar un hogar saludable, van a tener hijos a los que van a instruir, van a sacar profesionales, médicos, abogados, políticos, lo que sea. Y usted se va a dar cuenta que después de una segunda, tercera o cuarta generación, de lo que usted sembró, de lo que usted estableció, sale una lista de grandes personajes que han marcado la diferencia, que han hecho la diferencia, pero que empezó en alguien que aceptó este reto, esta palabra de decir: yo tengo que hacer la diferencia, yo tengo que marcar el camino a aquellos que no lo conocen, yo tengo que pagar el precio para romperme en medio de las zarzas, para estar debajo de una carpa, para que otros un día estén con aire acondicionado. Alguien tiene que hacerlo. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos y entender que le servimos a un Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y para eso tenemos que negarnos y pararnos donde tenemos que ser y hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Así que Dios quiere que dejemos ese legado. A Dios le interesa no solo que se cumpla su voluntad en tu vida, sino que también transmitas a tus generaciones. Y lo deja registrado en la palabra del Señor. Mire, cuando usted se va al libro de Timoteo, 2 de Timoteo, en el capítulo 2, verso 2, dice la palabra del Señor así. Le dice Pablo a Timoteo: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Solo en este pasaje encontramos 4 generaciones. A un Pablo que le dice a su discípulo que lo que él ha aprendido de él, ahora escoja a fieles e idóneos para enseñarle. Ahí vamos con tercera generación. Primera Pablo, segunda Timoteo, tercero a los que él le va a escoger para enseñarles. Pero luego viene y están los que van a recibir de estos a los que él escoja. Tenemos 4 generaciones. Cuando yo no hago bien mi trabajo, en mi familia, en mi casa, en el ministerio, en la empresa donde Dios me pone, voy a marcar diferentes etapas. Y muchas veces al no hacer, el detalle es que el testimonio y la vida de Pablo marcaron a Timoteo. Así que Pablo ya tenía una responsabilidad para establecer el sendero para Timoteo. Pero era Timoteo, con evidencias, con testigos, ahora tiene que escoger otra generación, fieles e idóneos. En otras palabras, no los que dejan las cosas a medias, los que se comprometen y no cumplen, sino los que se comprometen y a pesar de las luchas y las pruebas permanecen. Esos eran los fieles. Y los idóneos, porque dentro de los fieles, algunos tienen dones o tienen ciertas cosas que son los más idóneos para aquello, o están más disponibles. Y de eso tenía que escoger. Pero ahora venían otros que tenían que ser afectados. Ahora, si Pablo hubiese tenido el tiempo de un recuento, ¿cuántas personas habían sido impactados por lo que él sembró en Timoteo? Iba a encontrar muchas generaciones. ¿Quiénes darán testimonio? ¿Quiénes tendrán tu ADN cuando tú te mueras? ¿Quiénes llegarán a un lugar donde tú les mostraste el camino para que lleguen? ¿Quiénes establecerán una carrera profesional gracias a que tú fuiste el que estuviste al frente para poder la dirección cuando más necesitaba? ¿Cuántos hijos serán impactados por aquellos hombres que aunque no los engendraron, tuvieron a alguien y Dios los puso en su camino para poderlos guiar e instruir y poderle marcar el sendero por donde caminar? ¿Y sabe dónde está el mejor lugar? Donde esté el vivero, y debe estar el vivero para que esto marque la diferencia, en la iglesia. Porque somos hijos de Dios. Porque tenemos un poder sobrenatural que nos puede hacer ver lo que otros no pueden ver.
Porque tenemos a alguien que nos provee aquello que nadie más nos puede proveer. Porque tenemos a alguien que a pesar de los errores que cometamos, nos perdona y nos sigue dando la oportunidad con solo que nosotros vengamos constritos y humillados, arrepintiéndonos ante Él y diciéndole, Señor, perdóname. Esa fue la experiencia del hijo pródigo. Él pidió su herencia antes del tiempo. Se salió del camino marcado y agarró el suyo. Al final no encontró su propósito. Encontró un corral con cerdos. Al no estar en el lugar correcto, tuvo que alimentarse aún lo que los cerdos tenían. Pero había algo que se le había sembrado para que él reconociera y luego dijera, tengo que regresar. Hermano, hermana, Dios nos va a dar cosas grandes. No te quedes conforme. Si tú eres alguien que te has conformado a escuchar lo que otros dicen y no a escuchar lo que Dios te dice, es tiempo de que le pongas atención a Dios. Cuando nosotros hablamos con líderes, hemos dicho, queremos que sea un líder usted, pero un líder que sea un títere. No un líder que solo le dice sí a las cosas, sino un líder que escucha a Dios, que tiene sabiduría para poder discernir lo que Dios dice. Porque somos un pueblo, somos una iglesia. Y muchos van a caminar por los senderos que usted y yo vamos a marcar. Muchos van a alcanzar bendiciones a través de lo que usted y yo vamos a hacer. Pero le tenemos que creer a Dios. Porque hay generaciones. Casi siempre hablamos de decir, por su fruto los conocerán, ¿verdad? Y casi siempre usamos eso bien común para conocer si alguien es o no es. Pero se nos olvida que hay muchos frutos que debiésemos de tener que no los tenemos porque nos negamos a nosotros abrirle el camino a alguien más. Y es que cuando tú siembras en alguien, ese alguien va a producir frutos porque tú sembraste en ellos. Por lo tanto, lo que ese arbolito dio, ese fruto que dio, alguien más fue el que lo propició. Y eso es la expansión del evangelio. Ese era el propósito de la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese es el propósito de ir y hacer discípulos. Pero cuando nosotros establecemos senderos para que Dios cumpla su propósito, no podemos hacer discípulos nuestros, sino que discípulos de Él. Donde nosotros somos el instrumento, el canal, pero seguimos siendo imperfectos. Muchas veces, cuando alguien nos sigue a nosotros y nosotros vamos perdidos, más valiera que no nos sigan. En cierta ocasión, mi esposo y yo íbamos siguiendo un grupo en Washington. Creo que era en Washington. Y como vimos el grupo, creíamos que íbamos para el mismo lado. A usted le ha pasado también, ¿verdad? Alguna vez con los carros, dice, yo creo que ese viene en el grupo. Y nos pasó recientemente también con un funeral. Siguiendo carros que creíamos que iban para el mismo lado. Y después nos dimos cuenta que el que iba en el carro iba para otro rumbo. Nosotros siguiendo a alguien que no iba para nuestro mismo lugar. Nosotros tenemos que marcar esos senderos para aquellos que van a hacer la voluntad del Señor. Porque muchos de ellos quieren ir, pero no saben cómo. Quieren ir, pero no saben por dónde ir. Amén. Pero empecemos nosotros por saber para dónde vamos y marcar esa diferencia. Entonces, dice aquí que le enseñara las verdades, ¿verdad? Que lo que había aprendido ante testigos, que escogiera a otros para que impartiera a otros. No nos conformemos con seguir lo que los demás dicen, porque muchos de los que ahora van a ser marcados, van a dar frutos gracias a lo que nosotros hagamos hoy. Es bonito sentarse ahí y recibir lo que otros dan. Pero ¿quién fue el que empezó ahí? En esta nación, yo sé que algunos que me ven están en otro país, pero los que estamos en los Estados Unidos,
Muchos de nosotros establecimos senderos para que otros llegaran. Y otros establecieron senderos para que nosotros lleguemos. Quizás nuestros hijos no saben y valoran eso. Por eso se quejan por muchas cosas. Pero alguien lo hizo. Mi experiencia fue así. Luego me decía uno de mis hermanos, cuando llegaste al aeropuerto y te despediste de nosotros y entraste a la zona de seguridad, nuestro padre dijo, Él va adelante a preparar camino para ustedes. Y así fue. Yo llegué aquí y no tenía ni un familiar, no tenía nadie. Pero cuando los demás vienen, ya estábamos nosotros aquí, ya habíamos preparado el camino. Y yo sé que muchos de los que me están viendo y que están acá han hecho eso. Alguien preparó el camino. Ahora se te olvidó, porque tienes carro, porque tienes empresa, porque tienes casa, pero no te olvides que alguien estableció el sendero. Y enséñalo a los hijos, a esa generación, que valoren eso. En el orden espiritual también. Quizás nosotros estábamos mal, en vicios, destruidos. Nadie daba nada por nosotros. Por cierto, cuando tú caes tan bajo, ni la gente se fija en ti porque das lástima. Pero alguien fue el que Dios usó. Alguien fue el que pagó el precio. Quizás te recogió cuando estabas donde estabas para que te bañaras, para que pagaras, para que te vistieras y te mostró el camino. Quizás en aquel entonces no sabías ni para dónde ibas, pero alguien sí sabía y te enseñó la verdad y te llevó para que ahora estés donde estés. No te olvides de eso cuando veas a otros iguales. Dios no nos mandó aquí, ni nos entregó todo esto para que nos las pasemos aquí turisteando. Qué bueno que compartamos juntos. Pero cada día, cada segundo no lo volveremos a vivir. Este mensaje no lo volverá a escuchar. No en vivo. Cuando dejamos un legado, aunque pasen los años, alguien se recuerda de nosotros. Porque no lo dejamos a la persona, lo dejamos en la persona. Está en su corazón. Esos principios y valores que le enseñamos a las nuevas generaciones, queden en ellos. Aunque pasen los tiempos, aunque se hagan mayores, dice, ellos tarde o temprano van a regresar si están eso establecido en ustedes. Y muchos de nosotros todavía recordamos enseñanzas. Enseñanzas que nos marcaron. Enseñanzas que dejaron la diferencia. Un día de estos meditaba y le dije a mi esposa, tengo un pensamiento que decirte. Me dijo, ok. Y le dije, cuando los pensamientos son importantes, no es bueno dárselos a alguien más que los cuide. Cuidémoslos nosotros. Porque después nos quejamos por aquellos que descubren lo que tal vez puso en tu corazón. Dios te ha dado algo único y tiene el tiempo para que tú lo puedas dar a otros. No abortemos procesos por no entender el plan de Dios. Hay generaciones, y mire, yo sé que algunos hemos quizás perdido un poco el tiempo con todo lo que Dios nos ha dado. Preparando una herencia para, y hemos descuidado dejar un legado a esa persona que va a recibir la herencia. Después te vas a quejar al hijo que recibe la herencia pero no la sabe administrar. Al hijo que vive una vida desordenada. Es que el legado es más que una herencia. Marca la diferencia. Marcos 7:16 dice, por sus frutos los conocerás. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son nuestros frutos? Algunos frutos no los van a ver. Algunos frutos en mí los van a ver hoy. Pero quizá algunos frutos los van a ver en aquellos que aprendan de mí. Algunos frutos los van a ver en ti, pero algunos frutos los van a ver en aquellos que tus hijos o que alguien aprendió de ti. Pero tú fuiste el medio. Tú fuiste el que dejaste ese legado.
qué bonito sentarte y luego disfrutar de aquello que Dios está haciendo a través de lo que tú has sembrado. Y eso no es para envanecerse, eso es para darle gracias a Dios. Ahora, quizás usted diga, pastor, usted está hablando de dejar un legado, de establecer un sendero, pero ¿cómo cómo dejar un buen legado? Empecemos primeramente porque hay dos cosas que tenemos que hacer. Primero, nuestro temor a Dios. Si nosotros no tenemos temor a Dios, difícilmente podemos dejar un legado y establecer senderos para el camino de Dios. Sencillo como es. Tan simple como es. Y segundo, obedecer a Dios. Porque muchas veces tenemos que caminar por caminos donde no queremos caminar. Tenemos que hacer lo que no nos gusta. Negarnos a nosotros mismos. Muchas veces tenemos que hacer algo porque eso que vamos a hacer es lo que va a servir para que alguien más camine por ahí. Lo que es más, muchas veces tenemos que servir de puentes para que alguien incluso pase sobre nosotros para que pase al otro lado. Muchas veces nos ofenden, nos critican, nos maltratan. Y si tú te olvidas, tal vez Dios te puso ahí, porque tú eres fuerte para que alguien pase al otro lado. Sí, pero si pasa al otro lado, luego se va a dar el crédito que lo logró. ¿Y qué importa? Si tú cumpliste tu propósito. Así que tener ese temor a Dios, decirle, Señor, yo no te quiero fallar. Eso nos lleva muchas veces a hacer lo que no queremos. Obedecerle a Dios. Qué duro es cuando te acusan injustamente de algo que tú no has hecho. Y lo primero que viene a nuestra mente es el deseo de justificarnos. Pero en última instancia, ¿quién puede hacer ver a un ciego o hacer oír a un sordo? Si no lo hace Dios, nadie lo va a hacer. Entonces, muchas veces tenemos que hacer eso. Dice el salmista en el capítulo 112, verso del 1 al 3. Dice, aleluya, dice, alabado sea el Señor. Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. ¿Cuánto nos deleitamos en los mandamientos de Dios? No unáis en yugo desigual. ¿Quién se sintió feliz por eso? Mandamiento del Señor. No hay comunión entre luz y tinieblas. Ame aún al que sus enemigos. ¿Con que me cuesta amar a los amigos? Sí. Velo. Negarnos a nosotros mismos por temor a Dios y por obediencia nos cuesta, pero esa es la mejor manera de dejar un legado. Yo he conocido muchos aún padres que envidian a sus hijos porque sus hijos pueden alcanzar lo que ellos no han logrado. Qué triste. Pero también he conocido hijos de Dios que envidian a aquellos hijos de Dios que debiesen de aprender de ellos por temor a que ellos lleguen más lejos. En esta iglesia, cada líder, cada miembro de esta iglesia no tiene que tener temor. Lo que Dios quiere hacer en tu vida, Dios lo va a hacer. Nadie aquí le puede doblar el brazo a Dios. Nosotros somos instrumentos, vasos, pero no somos estorbo para que nadie llegue a donde tiene que llegar. Al contrario, estamos llamados a establecer un sendero, a poder marcar la pauta, a poder hacer brecha para que todos los que no conocen por dónde irse, sepan dónde irse. Obviamente quizás nosotros vamos a hacer la brecha y la brecha va a ser angosta. No nos pida la carretera ancha, ese es su trabajo. Por lo menos, si usted ya conoce la brecha y sabe dónde ir, quizás Dios lo va a usar a usted para que esa carretera sea amplia, para que multitudes puedan llegar, para que muchos sean bendecidos. Luego lo lamentamos por no caminar cuando tenemos que caminar. Dios quiere que hagamos esto. Ahora, entiendo que para poder tener temor de Dios y obedecer, muchas veces hay un proceso que hacer. Y ese proceso nos va a hacer la diferencia. ¿Por qué?
Dios quiere no solamente que seamos diferentes, sino que también que lo que tenemos lo aprovechemos al máximo y que lo que vamos a tener lo visualicemos de ya por fe y comencemos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a un lugar que no es nuestro, pero aunque usted no lo crea, le voy a decir algo. Alguien más se encargó por pagar gran parte de lo que nosotros teníamos que pagar para estar ahí. Quizás no me entiende lo que estoy diciendo. Dios nos bendijo de una manera sobrenatural para que estemos donde vamos a estar. Y yo creo que muchos de los que hoy me escuchan, que están acá, serán los pioneros que van a abrir brecha, que van a establecer el sendero, que van a dejar un legado para que muchas cosas sucedan. Espero que seas tú. De diferente manera, que usted diga, yo soy mayor. Hey, ¿qué tú tienes para darle a Dios? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Cuándo te levantarás de la silla de ruedas a través de las cuales te has arrastrado por no tener la fuerza y el valor o el coraje de ponerte de pie, pararte en el lugar donde Dios quiere, para hacer lo que Dios quiere, para alcanzar a aquellos y marcar las nuevas generaciones? No lo estoy regañando. Pero es que aunque físicamente estamos fuertes, muchas veces nos hemos quedado quietos espiritualmente y nos hemos conformado con tan poco. Y el detalle es que los demás van a aprender de nosotros. No podemos dejar mejor legado. Si queremos que los que nos sigan hagan las cosas diferentes, nos van a ver a nosotros como las hacemos. Si queremos que las nuevas generaciones traten las cosas de una manera diferente, van a ver cómo nosotros las tratamos. Si queremos que las nuevas generaciones tomen decisiones diferentes, van a ver las decisiones que nosotros tomamos. Si queremos que las nuevas generaciones, que tus hijos adquieran compromiso y sean fieles, van a ver si tú te adquieres compromiso y eres fiel. Si queremos que las nuevas generaciones piensen con una mente de cristianos, de cristianas, con los valores que debe tener, cuidemos cómo nosotros pensamos y cómo nosotros hacemos las cosas. Eso es trazarle un legado a las nuevas generaciones. Ocupémonos de ser transformados. El domingo pasado aprendíamos sobre ser transformados. De cambiar de forma. La forma que tenemos quizás nos sirve para vivir como vivimos, pero no para entrar a donde tenemos que entrar, para hacer lo que tenemos que hacer. Si las luchas, si las pruebas, si los momentos difíciles, los golpes te han hecho cuadrado de tanto golpe por aquí, por acá, por acá y por acá. Cuadrado no vas a entrar donde Dios te quiere quizás. Y Dios quiere que tomes la forma de Él para que entres en el molde de Él. Dios me quiere en el molde de Él para poder hacer su voluntad. Y eso es para donde Dios nos lleva. Hermano, es que yo no quiero muchos problemas. Es que ya estás en problemas si tú conociste al Señor. Porque si te metiste con Dios, te enlistaste en el ejército de Dios, inmediatamente dice la palabra del Señor que estamos en guerra. Si tú te enlistaste en el ejército y no usas tus armas o crees vivir en paz, hiciste un pacto que no es el de Dios. Al contrario, nosotros tenemos que saber que estamos en constante lucha, en constante batalla, que el enemigo no nos va a dejar tranquilos, que va a poner desánimo, que va a tratar de destruir a nuestros hijos, que va a tratar de afectarnos en nuestras empresas, que va a tratar de ponernos enfermedades en nuestros cuerpos, pero nosotros le hemos creído a un Dios que es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible, que aunque los demás digan que no se puede, Dios sí dice que puede. Alguien me dijo, si se construye ahora va a costar el triple. El dueño es el mismo. Si cuesta el doble de lo que iba a costar o el triple de lo que iba a costar, el dueño sigue siendo él.
Nosotros solo somos sus siervos, sus obreros. Y para Él no hay nada imposible. Le creemos para tomar decisiones como pareja, pero no le creemos para tomar decisiones como un cuerpo, como una iglesia, como aquellos que somos especiales delante de Él. Dios nos va a dar cosas grandes, pero tenemos que ser transformados para dejar un legado, para hacer la diferencia. Libro de Lucas, en el capítulo 22, verso 31. Dice aquí: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y ahí nos quedamos todos. No, estamos siendo zarandeados. Wow, no, usted no se imagina las dificultades que tengo. No, yo voy a ir con ustedes donde se van a mover, pero no quiero compromisos. No, mire, yo me voy a ir para allá, pero cuando pueda, porque viera que estoy trabajando muy duro, porque tengo que pagar mis compromisos. Y tengo a este enfermo, y tengo esto, y tengo esto. Vamos a tener muchas razones lógicas dentro de la mente humana para no aceptar los retos. Hay algo importante en este verso, y es que Simón, Simón, es el que luego viene a ser Pedro. ¿Ok? ¿Alguien aquí se ha cambiado de nombre? Si no lo ha cambiado, la próxima vez piense qué significa ese nombre. Usted sabe que Simón significa junco movido por el viento. Y el junco era la fibra de esa espiga de la que hicieron incluso la canasta donde pusieron a Moisés. Todavía en muchos países se usa el junco, de diferentes tipos, pero junco. Entonces, junco significa, Simón significa junco movido por el viento. ¿Y cuál es el nombre que le dio Dios a él? Pedro, que significaba piedra, duro, fuerte, resistente. Eso es transformación. De alguien ambivalente que se va a cualquier cosa, cualquier viento, cualquier lucha, a alguien fuerte y firme, capaz no solamente de permanecer en su lugar, sino de ser el fundamento para que alrededor de él se edifique algo grande. Dios nos quiere así. Quizás Satanás te ha dicho: hey, tú eres el junco, que cualquier viento lo está moviendo. Y obviamente, ¿por qué era tan frágil? Porque esa flexibilidad de la fibra le daba que el viento lo movía para allá y para acá, pero no le daba la solidez para poder edificar algo fuerte. Quizás la fortaleza de tu matrimonio necesita no juncos, sino piedras. La convicción y el carácter de tu ministerio necesita no un manojo de juncos con unos cuantos líderes que lo llevan para allá y para allá el viento, sino piedras sólidas. Para que no tengan miedo en ellos mismos, sino que para que los que lleguen a ese lugar sientan que hay una fortaleza, que hay seguridad en aquel líder, en aquel ministro, en aquel padre, en aquella persona que con la autoridad de Dios se puede mover. Transformados. 1 Pedro capítulo 5, verso 10 al 11. El mismo Pedro, aprendiendo de su experiencia, él viene y escribe esto, dice: y después de que ustedes, mire qué importante, cuando Dios hace la obra en usted y cuando usted le cree al Señor, quizás usted antes era el frágil, el inconstante, el que solo se fijaba en las cosas que no edifican y descuidaba las que edifican, se preocupaba y se quejaba por las cosas que le hacían falta e ignoraba y no apreciaba las que ya tiene y que debe de aprovechar. Y Dios lo transforma. Y viene Pedro, y ahora Pedro, no Simón, dice: y después, capítulo 5, verso 10 al 11, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que lo llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Se lo vuelvo a leer. Y después de que ustedes hayan sufrido, no se queje por lo que está pasando, mucho tiempo, poco tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que lo llamó a su gloria eterna en Cristo, lo restaurará y los hará fuertes, firmes y
estables. Dios es lindo. Dios es grande. Si dice de restaurar, es porque nos hace falta. Solo se restaura aquello que está malo. No se le cambia de forma. No cambiemos esto, la transformación y la restauración. La transformación no tiene la forma que tiene que tener para hacer lo que tiene que hacer. La restauración es Dios mete la mano para volver a ser lo que Dios quiere que seamos. Quizás tú fuiste alguien a que Dios te usó y Dios quiere restaurar eso para que vuelvas a ser alguien que Dios use poderosamente. Quizás Dios un día te habló y te reveló y te dio una profecía y tú te quedaste por un lado, pero Dios quiere que no olvides eso que Dios te habló, porque Dios te quiere llevar a donde Dios quiere. Aquí hay personas con llamados. En esta iglesia no le tenemos ningún temor a que Dios haga llamados. Al contrario, yo le decía en forma de broma a alguien, hey, ¿qué es más importante, ser pastor o ser pastor de pastores? Si vamos a dar un legado, gloria a Dios porque Dios levante pastores. Pero para edificar al cuerpo. Para expandir el reino de los cielos. Para dejarse mover y pagar el precio a pesar de las tormentas, a pesar de las luchas. Así que usted va a darse cuenta que al final el lugar que Pedro ocupa no era el del junco que se movía, sino aquel firme que establecía. El que hizo la diferencia. Restauración implica que estamos desgastados. Y como estamos desgastados, necesitamos ser restaurados. Pero por amor de Dios, si usted no me está escuchando, escúcheme un segundo. Si está desgastado, necesita ser restaurado. Si está desgastado tu pasión por Dios, necesita ser restaurado. Si está desgastado ese deseo de orar al Señor, necesitamos ser restaurados. No nos conformemos con estar ocupados en la iglesia. Dios no le importa tanto lo que haces, a Dios le importa lo que tú eres, lo que yo soy. Por cierto, en la iglesia hay muchas cosas que lo podrían hacer profesionales. Allá están los del sonido, los podemos traer profesionales que hagan el sonido. Las cámaras, podemos traerlo. Los músicos, los camarógrafos, los servidores, los cocineros, los que dan clases. Suena fuerte, ¿no? Pero hay gente que no conoce al Señor, la puede hacer. La diferencia no la hace lo que hacemos, sino la condición en la que estamos cuando hacemos lo que hacemos. Esos somos los que podemos esforzarnos y decirle, Señor, yo quiero que tú me uses para establecer el sendero, para ir a otros. Por cierto, incluso aquí se puede parar personas que hablen mejor que nosotros, pero que no tienen un corazón renovado, restaurado, que no tienen una nueva vida en Cristo. Muchos de nosotros quizás nos hemos quedado conformes en estar ocupados. Mi esposa dijo, por el amor de Dios, mire, nosotros no le pedimos que venga el discipulado porque nosotros nos molesta que usted no venga. Le pedimos que venga porque usted lo necesita, porque yo lo necesito. Por eso le decimos. Por eso usted nunca, desde que nosotros estamos al frente, nunca nos ha oído a nosotros rogándole o regañándole porque usted no viene o no viene. Es que no lo importamos, sí nos importa, pero sabemos también que estamos doblando rodillas porque el Espíritu Santo que toque su vida y que usted mismo se persuada que esa palabra que no solamente la aprenda, sino que lo redarguye su condición para que corrija, porque eso es lo que Dios quiere. Es el corazón contrito y humillado cuando tú le obedeces a Dios. No que me obedezcas porque tienes temor, sino que seamos fuertes. Yo no sé qué área Dios quiere restaurarte. Qué bueno que usted viene de la iglesia, gloria a Dios. Qué bueno que usted y yo sirvamos en la iglesia, gloria a Dios. Pero ¿cuál es mi condición delante del Señor? ¿Cómo estoy? ¿Cuál es mi intimidad? Qué bueno que toquen, que canten. Pero ¿cómo es tu condición? Vamos a un lugar que debiese ser el preámbulo de algo grande que Dios va a hacer. Por eso estamos hablando
de establecer senderos, porque esto no lo haremos solos, esto lo haremos como un cuerpo, pero no solo nosotros, sino todos aquellos que van a venir, porque Dios conoce lo que este pueblo necesita, Dios sabe lo que va a edificar, Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe que se necesitan evangelistas con pasión por las almas, se necesitan personas que trabajen en diferentes ministerios, pero Dios también quiere tratar con nosotros, no a través de intermediarios. Si Dios va a tratar contigo, dile: Señor, háblame, revélame. Qué bueno que llegue alguien y que lo confronte a usted, le enseñe y le profetice, pero ¿y Dios por qué no puede hablar contigo? ¿Sabe por qué esto es delicado? Porque Dios renunció a hablar con aquellos que se fueron en contra de los estatutos de Él, y entonces levantó profetas, porque no quería tratar con rebeldes y con aquellos que no hacían caso al mandamiento de Él. Cuando Dios nos trata con nosotros, tenemos que tener ese cuidado, decirle: Señor, quiero que me hables. Yo no estoy juzgando su condición, usted la conoce. Pero nuestros hijos van detrás. Y nuestros hijos se están desviando, muchos de ellos. Muchos de nuestros hijos tienen el concepto de matrimonio totalmente diferente al que usted tiene. Muchos de nuestros discípulos en la iglesia están aprendiendo a murmurar y a hacer prácticas que son pecaminosas porque eso han visto de nosotros. Dios quiere que tracemos y establezcamos senderos para estas nuevas generaciones. ¿Seguirán vigentes las nuevas generaciones? ¿Seguirán vigentes? ¿Seguirán vigentes? Revísate, ahí donde estás. Dios te trajo aquí. Este es el último servicio en este verano acá. Este día, si tú no conoces del Señor y por eso has caminado por caminos equivocados, yo te invito hoy, acéptalo. Para que no solamente te dejes guiar por el sendero correcto, sino para que tú seas el que luego marques el sendero de otros. Pero para marcar el sendero de otros necesitarás un manual. Necesitarás al Espíritu Santo para que te guíe. Necesitaremos los frutos del Espíritu. Si crees que Dios te trajo a este país para hacer dinero, te equivocaste. Este país puede ser de bendición o de maldición, como lo puede ser la herencia. Te pueden dejar mucho dinero. Te puedes ganar la lotería si tú quieres. Pero si lo que hay en nosotros no es de Dios, haremos mal uso de lo que tenemos en nuestras manos. Tú necesitas a Dios. Amigo, donde quiera que estés, en cualquier ciudad, cualquier nación, Dios quiere que no pases por esta vida desapercibido. Dios quiere que pases por esta vida dejando un legado. Porque un día nos presentaremos delante de Dios. ¿Y qué le vas a decir? Yo me congregué, yo aporté, yo invité, yo participé en las actividades de la iglesia. Pero ¿qué dirá Dios? ¿Te dirá te conozco? ¿O te dirá no te conozco? Si tú no conoces al Señor en este día, yo te quiero invitar. Dile: Señor, reconozco que soy importante y que tú me hiciste con un propósito. En este día te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Tómame hoy. Y no solamente bendíceme con lo que es para mí, sino úsame para que con lo que tú me das sea la provisión para poder establecer senderos para otras personas, para mis generaciones, tanto las que yo engendro físicamente como a las que engendro espiritualmente. Dios te bendiga. Donde quiera que estés, queremos oír de ti. Congrégate en una iglesia donde se predique el evangelio
verdadero. Bendiciones para ustedes. Y hermanos que están acá. Yo no sé si que hay alguien que necesita.